a dar pues unas pinceladas pues, jurídicas, técnicas, pues para que sepáis un poquito de qué estamos hablando. Y luego pues Milagros pues dará un testimonio pues muy interesante y muy intenso desde su punto de vista de madre de José L., que es su hijo con discapacidad múltiple, y os contará pues su experiencia y la lucha que ha tenido desde hace muchos años. Pero ya empezamos para no hacerlo demasiado largo y muy tarde. Bueno, yo todas estas charlas pues las comienzo hablando de la persona. La persona y su dignidad pues es el valor supremo, el principio de principios que tenemos que tener en cuenta en todos los temas del derecho, y aquí en las personas vulnerables pues más. La persona vulnerable tiene su dignidad y sus derechos íntegros independientemente de su situación, y digamos que hay que salvaguardarlos. El segundo concepto que os apunto pues es la capacidad que significa pues actuar. En derecho la capacidad pues digamos que se divide o se define con dos conceptos: la capacidad jurídica, que es la titularidad de derechos, que es inalterable, es única, independientemente de todas las circunstancias que pasen o que pasemos en nuestra vida, siempre vamos a tener la capacidad jurídica íntegra. Titularidad de derechos, por ejemplo, ser el propietario de un piso, para que nos entendamos claramente. Luego está la capacidad de obrar, que es la actitud para realizar actos con eficacia jurídica, que exige responsabilidad, porque estamos creando relaciones jurídicas con efectos con los que podemos perjudicar a otras personas si no actuamos con responsabilidad y a nosotros mismos. La capacidad de obrar, pues se entiende que no es total, igual para todos. Los menores no tienen plena capacidad de obrar porque carecen del juicio suficiente, y las personas vulnerables, pues a tenor pues de la deficiencia o la enfermedad que tienen, pues también se les puede limitar. Otros conceptos que pueden coincidir y que no tienen por qué coincidir, pues son, bueno, la discapacidad. La discapacidad, que son las dificultades o las desventajas como efecto pues, de enfermedades o deficiencias. Existen grados y existen varios tipos de discapacidad: la sensorial, que son la visual y la auditiva; la intelectual, la psíquica y la física, que son las que afectan al aparato motor. Es una situación administrativa, se reconoce en un procedimiento administrativo mediante un certificado, después pues, de pasar por el equipo de valoración, que es el que determina pues, el grado, el tipo, etc. La dependencia pues, son las dificultades para las actividades de la vida diaria, pues, por edad o por consecuencia de la discapacidad. También es una situación administrativa. Y luego está la capacidad modificada, la incapacitación antigua. Digo esto porque el lenguaje pues tiene mucha importancia en estos tiempos, pero a veces crea confusión y la gente pues no sabe de qué estamos hablando. La capacidad modificada pues es la antigua incapacitación, que tiene lugar en virtud de sentencia recaída en un procedimiento judicial regulado en la Ley de Enjuiciamiento Civil. Es un procedimiento especial cuando concurre la causa legal de capacitación, que no es otra, así resumida muy sencillamente, que la imposibilidad de autogobierno, es decir, la imposibilidad de gestionar los asuntos propios con responsabilidad. La persona vulnerable, pues por la razón que sea, como consecuencia de su discapacidad, pues no puede organizar su vida responsablemente, y por eso necesita pues, un apoyo en la toma de decisiones. Estas tres situaciones pues, pueden coincidir o no. Bueno, la persona que tiene la capacidad modificada evidentemente tiene reconocida una discapacidad, pero no tiene por qué tener una dependencia. Puede ser que sí, pero puede ser que no. La dependencia, sobre todo en personas mayores, se reconoce, pero sin que previamente se haya reconocido una discapacidad. Aunque hay personas, por ejemplo, las enfermedades degenerativas o las demencias como el Alzheimer es al fin y al cabo una discapacidad, pero no se suele tramitar la discapacidad en las personas mayores. Por lo tanto, estas tres circunstancias estas tres situaciones pueden coincidir o pueden no coincidir. Discapacidad y capacidad modificada evidentemente coinciden. Lo que diferencia la capacidad modificada de la discapacidad y de la dependencia es que define el estado civil de las personas.
O sea, el estado civil de las personas es el que determina el grado de capacidad de obrar, y es pues menor de edad, mayor de edad con capacidad plena o persona incapacitada o con capacidad modificada en el grado que diga la sentencia. La sentencia de incapacitación pues tiene un pronunciamiento que es la limitación de la capacidad de obrar, el grado en el que se limita a esa persona la capacidad, y el régimen de apoyos a la toma de decisiones. Aquí detallo los apoyos, que son básicamente la patria potestad, prorrogada o rehabilitada, que es para hijos solteros que conviven con los padres y se ejerce a tenor de los pronunciamientos de la sentencia. O sea, aquí estamos hablando detrás de esa medida, no de cuestiones generales. Cada persona es un mundo y cada persona tendrá su sentencia en la que se indicará lo que puede hacer, lo que no puede hacer, el grado de capacidad que se le limita, etc. Luego está la tutela, que es la representación legal y administración del patrimonio. Es, digamos, para incapacitaciones pues totales o intensas, por decirlo de alguna manera. La curatela es para incapacitaciones parciales y significa la asistencia y complemento de la capacidad de obrar para ciertos actos, que la sentencia dirá qué actos son esos. Normalmente son de disposición patrimonial, que son los más comprometidos, o sea, para los que el tutor necesita autorización judicial. Luego está el defensor judicial, que es poco conocido, que interviene pues, intermitentemente en casos de crisis o conflictos de intereses o cuando hay un peligro de desamparo, de riesgo, etc. Por ejemplo, pues cuando el tutor y la persona vulnerable, pues vamos a suponer, son hermanos y hay que partir la herencia de los padres. Ahí puede haber un conflicto de intereses, entonces se le nombra un defensor judicial. Luego está el guardador de hecho, que es la persona que sin tener representación legal alguna, pues se ocupa de la persona vulnerable, le gestiona sus asuntos, cuida de él, le atiende. Es el caso, pues, mucho de las personas mayores. Hay también algún caso personas con discapacidad, pero lo más frecuente es que el guardador de hecho pues actúe o exista en las personas mayores, cuando pues un hijo se ocupa del padre y no le llega a incapacitar en su situación de vulnerabilidad, por demencia, por lo que sea. La Constitución, el régimen jurídico y la extinción pues, de los apoyos, de las funciones tutelares, de la tutela, en el Código Civil Español pues, es un sistema de autoridad. ¿Qué significa esto? Pues que es el juez el que controla y el fiscal el que vigila pues, si hay alguna irregularidad en el ejercicio de la función tutelar. En las previsiones, que vamos a hablar un poquito más adelante, nosotros pues le diremos al juez lo que queremos o creemos más conveniente y él será el que revise, el que controle pues, la idoneidad, la no idoneidad y el que va, digamos, que a controlar pues, todo el ejercicio durante el tiempo que dure pues, la tutela o la curatela. La familia, no obstante, tiene una importancia trascendental. Milagro lo va a explicar muy bien y desde la experiencia. Los familiares pues tienen la preferencia para ejercer la tutela, o sea, los llamados en primer lugar a ejercer la tutela, después del designado por el propio tutelado, son la familia, o sea, los padres, los ascendientes, los descendientes, el cónyuge, los hermanos, etc. Y el movimiento asociativo al que pertenece y ha trabajado muchísimo Milagros y va a explicar cómo funciona y en qué consiste, pues es una obra creada, impulsada y mantenida por las familias. Sin las familias no hubiera sido posible ni sería posible hoy el movimiento asociativo. El régimen jurídico de un cargo tutelar, pues una persona que quiera ejercer la tutela tiene que ser idónea. ¿Qué significa esto? Pues que tiene que tener una vida, digamos, ordenada. No puede ser tutor pues una persona, pues yo que sé, un ludópata, una persona que tenga una adicción o que tenga algo que pueda poner en peligro, en riesgo, la protección y el apoyo de la persona vulnerable. Tiene que tener una relación de afecto y cariño hacia el tutelado y estar dispuesto a mantenerlo. Velar por sus intereses, respetar sus preferencias,
aquello que resulte pues, más adecuado para su situación, buscarlo, buscar soluciones adecuadas y administrar los bienes con diligencia. Eso es lo más importante porque la vida personal, la atención de la persona va a depender mucho de la situación patrimonial, si no al 100%, pues en un tanto por ciento bastante elevado. En el plano patrimonial tendrá la obligación de formalizar inventario de bienes, de rendir cuentas anualmente, de rendir la cuenta general de la tutela cuando se extinga la tutela y de informar al juez de la situación personal de la persona vulnerable, pues siempre que sea requerido. Hay que tener en cuenta que estará administrando un patrimonio ajeno, entonces tienen las obligaciones propias de la administración de los patrimonios ajenos. Y llegamos, pues, yo creo que a la cuestión importantísima que es el relevo en las funciones tutelares. El envejecimiento de la población y la mayor esperanza de vida, pues también, afortunadamente, ha llegado para las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad hoy viven muchos años y esto tiene, pues, como primera consecuencia, así de una forma, pues, lo más sencilla posible, formulado, pues, es que sobreviven a sus padres. Antes morían, antes que los padres, eran los padres los que enterraban a los hijos, pero ahora los hijos pues sobreviven a los padres. Y esto hace necesario, pues digamos que la previsión de la atención y de los apoyos que ese hijo pues va a necesitar cuando los padres fallezcan o no puedan, porque se va a juntar ahí o se van a unir los dos procesos de envejecimiento, el de los padres y el del hijo con discapacidad. Para eso, pues en el Código Civil, pues contamos con las designaciones preventivas. Ya hablamos aquí de la designación preventiva de tutor para uno mismo, la autotutela, que puede ser que se dé esa situación que el padre tenga que hacer la designación preventiva para sí mismo y también para el hijo. Para el hijo, pues se hacía antiguamente en testamento, era la tutela testamentaria ya del derecho romano. Pero ahora, pues por este tema del envejecimiento y todas estas circunstancias que yo acabo de explicar, se puede hacer en documento notarial, que es lo más adecuado y lo más conveniente. Se puede hacer en testamento, pero nunca olvidar el documento notarial, ya que si hay que hacer el relevo antes del fallecimiento, ese documento es el adecuado. Las opciones para los cargos tutelares, pues la primera, la preferente, es el tutor persona física, una persona familiar, allegado, que se ha puesto una persona física. Las personas jurídicas, y para evitar el desamparo, tenemos a las fundaciones tutelares, que son personas jurídicas privadas, Milagros representa aquí a Futumar, y la entidad pública, que es la que es competente en cada territorio, cada autonomía, para la protección de las personas vulnerables. En algunas autonomías hay una entidad específica y en otras no la hay, y entonces pues tutela en estos casos pues es el organismo, la consejería o el organismo administrativo que tenga esa competencia. Las personas jurídicas tiene que quedar claro, y Milagros lo va a decir muy bien, que es una alternativa subsidiaria cuando no existe otra. Y apuntar pues que en las personas jurídicas privadas, en las fundaciones tutelares, pues hay una especialización y profesionalidad, yo diría, porque no es lo mismo tutelar a una persona mayor, a una persona con enfermedad mental, a un síndrome de Down. Cada uno tiene sus propias particularidades. Y bueno, con la entidad pública pues funciona un poquito más, pues digamos como entidad pública, ¿no? Más generalizado y sin tanta especialización, diría yo. Y el objetivo, desde luego, tiene que ser siempre evitar el desamparo. El desamparo, que es esa situación en la que se encuentra una persona vulnerable, pues que carece de familiares o allegados que le presten apoyo, el apoyo que necesita para organizar su vida, o teniéndolos no son idóneos o no se ocupan. Parece que es una cosa que no es habitual ni frecuente, pero es más habitual y más frecuente de lo que uno puede pensar, y desde luego se evita con la previsión. Es necesario hacer las previsiones oportunas cuando hay un familiar, un hijo en este caso,
vulnerable, asegurarle, pues digamos que el futuro, al 100% nadie lo puede asegurar, pero por lo menos asegurarle pues su cuidado, su atención y su situación económica, que es muy importante. Y bueno, pues hay otras medidas de apoyo que suelen pues adoptarse en casos de desamparo, como es el internamiento, y que sí, va seguido pues, de la modificación de la capacidad, de la constitución de la tutela, y hay todo tipo de medidas de la naturaleza que sean, patrimoniales o personales. No hay una lista en concreto porque cada situación pues, es diferente y puede requerir un tipo de medidas distintas, ¿no? Y aquí pues termino diciendo lo que he dicho, que hay que prever el futuro, valorar la situación y las necesidades, tener en cuenta las posibilidades de autonomía personal, asegurar el futuro económico, es muy importante, prever los apoyos en la toma de decisiones que necesita, tener en cuenta las circunstancias familiares y las posibilidades de cada miembro para implicarse en la atención de la persona vulnerable. Y bueno, pues también que todos los miembros pues, de la familia conozcan la situación con exactitud, qué grado de discapacidad y qué tipo tienes, si tiene reconocida la dependencia, si tiene la capacidad modificada. Parece que esto no sucede, pero es que muchas veces los hermanos no saben la situación del hermano, es más frecuente de lo que parece. O sea, puede parecer que esto no pasa, pero es que pasa, desgraciadamente. Y que todos conozcan y bueno, pues que se sepa hasta qué punto o no está dispuesto cada uno a comprometerse. Y yo creo que ya le paso el micrófono a Milagros, que va, desde luego, a dar un testimonio pues estupendo. Bueno, yo no puedo ampliar, perdona. ¿Podría ser posible tener una copia de eso? Sí, me das tu correo. Sí. Y luego me lo das, el correo y te lo mando. Sin duda. Bueno, pues muchas gracias a los que finalmente habéis tenido la paciencia de aguantar, estar con nosotros y querer compartir lo que es nuestra inquietud y nuestro tema de hoy, que es específico, pero sin embargo es muy interesante y en ocasiones nos descubre espacios en los que no nos paramos porque no nos afectan de una manera directa y de repente, por la razón que sea, nos encontramos metidos en un compromiso que afecta a nuestra realidad. Bueno, yo como decía Carmen, tengo un hijo de 58 años multidiscapacitado, tiene una discapacidad intelectual, física y sensorial, y auditiva en su caso. Y en este caso decidí pues, que aunque nuestros hijos en el momento que él nació estaban ocultos porque la sociedad lo tenía establecido de esa manera, yo decidí que mi bebé tenía todo el derecho a tomar el sol como cualquier otro bebé y que naturalmente mi hijo no iba a ser invisible ni muchísimo menos. Por lo tanto, desde el año 60 trabajo voluntariamente en el sector de la discapacidad cuando no había ni sector, o sea que se han ido abriendo líneas de actuación afortunadamente. El movimiento asociativo, como Carmen ya ha puesto un poco de relieve, se creó precisamente por la inquietud de las familias, se han ido abriendo muchas líneas de actuación hasta el día de hoy en que tenemos francamente unas disposiciones y unas áreas de elección que cubren prácticamente todas las necesidades posibles de nuestra población. En este caso también es importante pensar que Carmen lo ha dicho también y es muy importante en este momento, que efectivamente la expectativa de vida también se ha prolongado para nuestros hijos, así como antes era frecuente que enterráramos a nuestros hijos y sobre todo en algunas de las situaciones de discapacidad intelectual. Yo siempre voy a referirme, mientras esté hablando, a la discapacidad intelectual, que es en la que me muevo habitualmente. Y entonces era muy frecuente que por una razón u otra fallecieran antes, jóvenes, y por lo tanto los padres enterrábamos a nuestros hijos. Por fortuna la expectativa de vida también les afecta, también se ha prolongado su vida y eso quiere decir que los padres tenemos un compromiso, además del que hemos tenido hasta hace unos años, ahora lo tenemos también para preparar el futuro de nuestros hijos.
El futuro de nuestros hijos, naturalmente nadie mejor que nosotros para prevenirlo, y utilizando los muchos recursos, Carmen nos los ha expuesto muy bien, que tenemos precisamente para buscar lo más adecuado para él. En este caso hablamos de las fundaciones tutelares como un recurso posible, y es el pequeño folleto que yo tengo. Las personas que están entrando ahora, si quieren un folleto de los que he traído, por supuesto está a su disposición, y aquí los tengo para que ustedes los disfruten, los vean, los manejen y sobre todo puedan tener una mayor información de lo que supone una fundación tutelar. Las fundaciones tutelares en las que yo me muevo son las que corresponden a la Asociación Española de Fundaciones Tutelares. Esta asociación fue creada por el Movimiento Asociativo Nacional, que se llama Plena Inclusión en este momento. Personas con discapacidad intelectual es lo que agrupa el Movimiento Asociativo de Plena Inclusión. Y fue creado precisamente cuando en el año 83 se hizo la modificación del Código Civil. Entonces se puso como posible que no solamente una persona física pudiera tener la responsabilidad de tutelar a alguien que necesitara esa tutela, sino que también podía suceder a través de la persona jurídica, es decir, una entidad expresamente creada a tal efecto. Y en ese sentido nacieron las fundaciones tutelares precisamente para dar respuesta a la gran pregunta que los padres nos hacemos en más de una ocasión: ¿qué va a ser de mi hijo cuando yo falte? Por supuesto, nos parece imposible que podamos dejar a nuestro hijo y que no le podamos dejar con todas las garantías que corresponde y con toda la mayor seguridad para podernos morir tranquilos. En ese sentido, las fundaciones tutelares vinieron a cubrir un vacío que se producía en aquellas personas que, no teniendo familia que pudiera hacer ese relevo de los padres o hermanos o primos o tíos, algún miembro de la familia o incluso un buen amigo, ¿por qué no? Hay muchas personas que tienen una amistad muy cercana con una familia y están dispuestas a hacer ese relevo también, es decir, la persona física. Entonces, cuando no había una persona física adecuada, pues la persona jurídica, en este caso la Fundación Tutelar, podía hacer esa sustitución. Cuando se crearon las fundaciones tutelares, se crearon con esa intención, por supuesto, y al mismo tiempo teniendo en consideración muchas garantías que dieran a los padres la seguridad de que efectivamente, si confiaban finalmente esa atención para cuando ellos no estuvieran a una fundación tutelar de su hijo, pues tuvieran la garantía, la seguridad de que iba a tener la respuesta y el cuidado que ellos precisaban. En este sentido se han creado, posteriormente las fundaciones tutelares han crecido de una manera pues adecuada a la demanda y a las solicitudes, pero en nuestro caso, en el grupo que formamos de la Asociación Española de Fundaciones Tutelares, que está compuesta por 26 entidades en toda España y respaldadas por el movimiento asociativo, que en su momento, cuando se inició, se llamaba FEAPS, los que están ustedes aquí, que tienen un recorrido a lo mejor más largo, lo recuerdan más con ese nombre. Hace unos años se cambió para actualizarlo y ponerlo un poco más en lo que se estila en otros países, que se llama Plena Inclusión, pero es la misma entidad que funciona y que tiene todo el recorrido, hace servicio de todo el recorrido de la persona desde su nacimiento hasta el final de su vida. En este sentido, las fundaciones tutelares que yo en este momento represento, tenemos unas líneas de actuación que defendemos y defendemos mucho. Y es, por ejemplo, nos parece que es importante que la Fundación Tutelar no sea juez y parte, es decir, que no sea la prestadora de un servicio, que no tenga un servicio de los muchos que hay en este momento para adecuar a la persona, un servicio de ocupacional, de servicio de día, en fin, el servicio que corresponde, la atención que corresponde, que no sea la prestadora de esa atención y al mismo tiempo tenga la responsabilidad tutelar.
porque parece que lo que nosotros decimos lo convierte en juez y parte y puede tener una cierta conexión que no dé el resultado que desde nuestro punto de vista es deseable. Por otra parte, la Fundación Tutelar adquiere el compromiso de la tutela o curatela, como muy bien nos ha explicado Carmen, siempre que sea por designación judicial. En el caso en que una persona queda desatendida porque su familia ha muerto, sus padres ya no están y entonces hay que pedir naturalmente una responsabilidad y una designación a través de una sentencia por la modificación de la realidad de la persona, de cuando, como decía Carmen, en la sentencia, haciendo un traje a la medida de las necesidades de la persona, el juez hace un repaso de cuál es el sistema de apoyo más adecuado. Una persona física, si está destinada, si está decidida, o una fundación tutelar. En el caso de que haya una persona que no tiene ningún otro recurso, es más difícil siempre. Por eso yo siempre, mi consejo, y estoy aquí para apoyar la idea de que los padres, dentro de nuestra previsión de futuro, debemos elegir la designación que nos parece más adecuada para el cuidado y la atención de nuestro hijo. A través de un testamento, en el testamento eso es posible ponerlo, que como preferencia pues tenemos la designación de otro hijo, de un hermano, de un primo, de una persona adecuada. Y en último recurso, si no existe esa persona, siempre está la fundación tutelar. A la hora del fallecimiento y por lo tanto de hacer la designación de quien asume la responsabilidad de la tutela, el juez va a hacer siempre un seguimiento de si la persona que está destinada en el testamento realizado por los padres supone una persona adecuada en ese momento. Yo, por ejemplo, les pongo mi propio ejemplo. En mi testamento tengo dos hijos más, a uno de mis hijos. Y le tengo designado a ese y en sucesión de sus hijos, su otro hermano, es decir, en ese reparto familiar. Porque cuando yo no esté y se abra mi testamento, ya haya que decidir quién efectivamente ejerce la tutela de mi hijo, ese hijo que yo designé en un momento en que era posible, pues por su trabajo se ha ido a vivir a Australia. Pues naturalmente el juez considerará que esa persona, aunque fuera mi voluntad, no es la persona adecuada para hacer el seguimiento, el apoyo y la responsabilidad de este hijo con discapacidad. Entonces, el juez es el que siempre hace un seguimiento de que efectivamente las últimas voluntades se pueden aplicar y si no hay últimas voluntades, hace un recorrido de quién puede ser la persona adecuada. Desde las fundaciones tutelares siempre decimos que la fundación tutelar debe ser la última en el escalafón. Lo ideal es que sea una persona física y que la fundación tutelar está única y exclusivamente o debe estar para hacer el recurso cuando no hay otra persona ni una solución más adecuada. Pero siempre está ahí como último recurso. En el grupo de fundaciones tutelares de los que yo les estoy hablando, hemos preparado y hemos creado un servicio de información y ayuda a las familias. En ocasiones, cuando alguien es designado, una persona física, es designada como tutora de una persona con discapacidad intelectual, le agobia muchísimo, no sabe ni por dónde empezar. ¿Y yo qué hago? ¿Y los papeles cómo los respondo? ¿Y cómo hago la justificación anual de cuentas que hay que hacerla delante del juez para que efectivamente que todo funcione bien? Y entonces, ante esa situación de pérdida de realidad, se ha creado desde nuestras fundaciones tutelares ese servicio de apoyo a las familias para poder orientar a la persona física que, como les digo, desde nuestro concepto y desde nuestra visión, la última debe ser siempre la fundación tutelar, pero sin embargo tiene
todo el conocimiento, todo el desarrollo y toda la experiencia de lo que verdaderamente supone la responsabilidad de una tutela. Y puede ser de gran utilidad para que una persona física adquiera ese compromiso, sabiendo que tiene un lugar donde van a poder ayudarle, donde van a poder orientarle y donde van a poder pues resolver dudas de que en este momento que he recibido este papel que me dice el juez lo que sea, no sé qué hacer y no sé cómo actuar. Pues esa ayuda y ese apoyo viene verdaderamente muy bien a las personas que con generosidad aceptan la responsabilidad de tutelar a una persona que tiene la capacidad judicial modificada. Bueno, y en este sentido, las fundaciones tutelares, ya me ciño a las fundaciones tutelares y al ejercicio que realmente realizan, hacen el seguimiento de la persona desde el principio, desde que es designada una persona a una fundación tutelar. Lo primero que tiene que hacer, y es lo primero que hacen nuestras fundaciones tutelares, es hacer un seguimiento de si tiene algún reconocimiento, algún derecho que no le ha sido reconocido y del que no disfruta. Por ejemplo, en ocasiones nos encontramos que su padre ha muerto en un momento determinado y nadie ha reclamado la orfandad para él. Y por ejemplo, pues eso se nos da con muchísima frecuencia y hay que empezar a hacer el seguimiento y la reclamación a la que tiene derecho. Porque las orfandades, y además como el sistema de orfandades cambió hace unos años, las personas que tienen discapacidad intelectual reconocida y con un porcentaje de más del 33% tienen derecho a orfandad de sus padres. Así como se perdió en otras ocasiones, en otros casos, las mujeres solteras, por ejemplo, la tenían y ya no la tienen, cosas de esas se han ido modificando, pero sin embargo las personas con discapacidad intelectual reconocido en un 33% hacia arriba tienen derecho a solicitar la orfandad. Y eso nos encontramos, eso por ejemplo, o una herencia a la que no le ha sido reconocido su derecho de participación. Por lo tanto hay que hacer todo un seguimiento para empezar por comprobar desde la Fundación Tutelar que efectivamente está disfrutando de todos los derechos que la ley y las situaciones sociales le corresponden. Por lo tanto, desde ese compromiso hasta todo lo demás, a que tenga una vida agradable, a que se pueda seguir las cosas que le gustan. Y todo eso es una situación muy personalizada y que da una garantía de buen hacer y sobre todo para la persona que tiene que ser tutelada, que tenga la calidad de vida que le corresponde. Por lo tanto, hay todas esas situaciones que les he presentado y de todos modos vuelvo a repetirlo porque me parece muy importante y es uno de nuestros valores que la Fundación Tutelar, a pesar de que funcionen bien, que las hay, que habrá que no funcionen tan bien como en todas las cosas, ¿no? Pero es deseable que funcionen así de bien y tengan ese seguimiento personalizado, debe ser la última en la elección. Lo ideal es que sea una persona física, que tenga esa cercanía con la persona, que tenga un reconocimiento más cercano, más íntimo, pero sin embargo ese recurso también está ahí. Creo que si hay alguna pregunta estaré encantada de responderles, pero me parece que he hecho el recorrido más o menos. ¿Alguien quiere preguntar alguna? ¿Usted tenía alguna pregunta? ¿Usted tenía alguna pregunta, verdad? Pues sí, lo primero es por dónde empezar. O sea, vamos a ver, si yo quisiera tener esta información, que bueno, ya solo con la presentación se me han abierto los ojos, pero ¿a cuál de las 48 que hay aquí habría que ir una persona que vive en Madrid? Bueno, en Madrid tiene usted una, en Madrid concretamente. Efectivamente tiene usted toda la razón, que aquí no pone Futumat. Mire, le pongo Futumat, es la de Madrid. Esa es la de Madrid. Y me he olvidado de decirles un detalle, algo que también me parece importante. Y es que en este momento, legalmente, también existe lo que se llama la pretutela.
Es decir, que si decididamente una familia tiene que recurrir a solicitar a través de su testamento, a través de sus previsiones de futuro, que sea una fundación tutelar la que tenga que ejercer la tutela de su familiar, puede empezar por hacer una pretutela. Es decir, en vida, que haya un compromiso por parte de la fundación tutelar que elija para que ya en vida haya esa especie de combinación de las dos partes, que no sea de hoy a mañana, porque los que tenemos hijos con discapacidad intelectual sabemos que son muy rutinarios. Depende de su nivel, por supuesto, pero normalmente son personas que tienen muchas rutinas, que repiten mucho sus actos y que se acostumbran a tener unos itinerarios por los que se mueven, itinerarios de vida, y cambiar drásticamente de una rutina a una situación completamente diferente de una manera brusca en ocasiones no es fácil y consigue pues que derive en situaciones y en complicaciones añadidas. Por eso la pretutela es una buena elección para que los padres en vida todavía podamos contemplar y ver si es un sistema que nos gusta y que podemos seguir adelante con él. Entonces estas asociaciones le podrían informar de una especie, vamos a llamarlo hoja de ruta, diciendo, vamos a ver, yo expongo mi caso, digo, vamos a ver, tengo este problema, tengo estos recursos, tengo estas... Sin duda, cosas, sin duda. Y me pueden decir, pues tengo otras personas que pueden acamparse, entonces me dicen, pues la ruta ideal suya sería nombrar a este, nombrar al otro, tal, es decir, alguien que me lleve de la manita diciendo qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Esto es lo que hacen estas... Sin duda. Y podría añadirles un elemento que está muy de actualidad, y es el hecho de que, según lo que Carmen conoce muy bien, que es la Convención Europea de Naciones Unidas, que es una legislación que nos afecta en directo, que hace un recorrido muy pormenorizado de lo que debe ser pues la mejor calidad de vida de las personas, y el área legal, el área personal, hace un recorrido muy pormenorizado, y eso va a entrar en nuestra legislación que está a punto de modificarse. Y por lo tanto tendremos que ceñirnos también mucho a lo que esa legislación ordene, sitúe y derive. Por lo tanto, ahí habrá también un marco en el que situarse, y eso también dará mayores garantías. Y hablando de legislación, me parece muy importante, porque en ocasiones se oye que, bueno, que las fundaciones tutelares pueden tener una actuación mejor, peor o regular, y seguramente que lo habrá, yo no lo dudo. Yo estoy hablándoles de las que conozco y del grupo en el que me muevo, y estoy segura que habrá otras buenísimas que también cumplan con todos esos requisitos que suponen la mejor calidad de vida de la persona. Pero, de cualquier manera, lo que sí que es cierto es que parece ser que se avecina la situación de que no se empleen los términos de tutela y curatela, que la tutela, sobre todo, desaparezca, es decir, ese control total que sea más centrado en la persona y mucho más personalizado. Porque en ocasiones se ha conseguido la modificación total de la capacidad de la persona cuando había áreas en las que podía decidir perfectamente sin necesidad de anularle de una manera completa. Y al mismo tiempo quiero decirles que las fundaciones tutelares y cualquier tutor que no sean los padres que tenemos, no somos tutores sino que tenemos la prórroga de la patria potestad, hay que rendir cuentas al juez anualmente de la parte económica, por supuesto, de la persona, pero hasta el céntimo, les puedo asegurar que hasta el céntimo, y al mismo tiempo de la parte social y de apoyo que la persona recibe, para que el juez determine si efectivamente la tutela que se está ejerciendo es la que corresponde en beneficio de la persona. Eso da una garantía, sin ninguna duda, a nuestra situación de plantear el futuro de nuestros hijos. ¿Los jueces funcionan aquí bien? ¿Perdón? ¿Que son los jueces aquí lo hacen bien? ¿O? Sí, por supuesto, hay ¿Sí? que hacerlo además anualmente. Hay que hacerlo, pero una obligación. ¿lo hacen bien?
Sí, hay en todas partes Que como encontrará usted decíamos, unos que sean más rigurosos y otros que sean menos, pero en ocasiones nos piden documentos acreditativos de una actuación enormemente minuciosos, por supuesto. Porque las personas jurídicas hay más control casi que las Claro, físicas. sin dudas. Que los tutores físicos, o sea, hay más control en las personas jurídicas tutoras, Claro, porque son personas jurídicas, y además que es que la tutela es gratuita, ¿no? Que es otra duda. Bueno, en la ley que manejamos Sí. todavía hay una banda Sí, bueno, del 4 al 20% de Sí. los intereses limpios, Sí, no del patrimonio de la persona, sino de los intereses resultantes después de cubrir todas las necesidades, para que la Fundación Tutelar tiene personal, tiene profesionales y tiene gastos. Entonces, eso es potestad del juez, no está, en la ley lo contempla, pero el juez puede designarlo o no. Y hay una banda de actuación de designar una cantidad del 4 al 20%, el juez puede elegir el porcentaje que le parezca más oportuno y le puede advertir que rarísimamente lo designa. Es rarísimo. bueno, hay también posibilidad de retribuir al tutor, persona física, también la retribución del tutor. Es que es lo mismo. Que es lo mismo, Es pero, el- vamos, esto es muy... Quiero decir que no es que cobren un sueldo por No, para tutelar. nada, no. Eso es lo que yo quiero decir, Para porque nada. eso es una pregunta muy habitual y esta gente cobra. Pues no, ni cobra el tutor persona física ni la persona jurídica. Para nada. Que hay gente que cree que es que pues es como algo profesional que se cobra. No. El tutor persona física también está controlado por el juez. También. Claro, Sí. claro, sí. O sea, no son, Es que está administrando Está un administrando. patrimonio ajeno. Claro. Entonces todo administrador de patrimonio ajeno tiene que tener un control. O sea, está el inventario de los bienes que tiene que formalizar cuando comienza la tutela, o sea, cuando toma posesión y acepta el cargo, tiene que inventariar los bienes. Es que lo acepta además con esa condición de hacer la rendición de cuentas anuales que forma parte del compromiso legal. O sea, como todo administrador de patrimonio ajeno. Sí. O sea que... Una pregunta más. Pues nada, dar las gracias a doña Carmen y a Pues sí, Milagros y a los que habéis venido, Sobre todo a los que habéis venido, porque a los hoy que habéis, estaba complicado. a los que habéis tenido el valor de venir y de permitirnos compartir con vosotros nuestras inquietudes. Muchas gracias.